La charla que voy a darles está relacionada justamente con un momento muy crítico y muy importante que estamos viviendo a partir de cómo la inteligencia artificial hoy está impactando en los negocios, ¿no? Y definitivamente la charla se llama la oportunidad única, ¿no? Nunca antes has tenido o nunca antes las empresas en su vida van a tener esta oportunidad de aplicar la inteligencia artificial para los negocios. Y si vemos hacia atrás, ¿no? Y esto es justamente son números que vamos viendo cómo va evolucionando y cómo ha evolucionado. Hoy día, desde el 2017 a hoy, pues es más del doble la adopción de inteligencia artificial en los negocios, ¿no? Esto es una encuesta que está ahí en la fuente, ¿no? En la cual pues se está aplicando hace ya bastante tiempo en diferentes casos de uso, ¿no? Sin embargo, pues a partir de la aparición de nuevas componentes, nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial generativa, ¿no? Y los modelos fundacionales, ahora vamos a explicar en los siguientes slides exactamente a qué nos estamos refiriendo, pues está haciendo que la inteligencia artificial crezca a escala, ¿no? Es un habilitador para que esto pues se inmersa dentro de las compañías de una manera mucho más acelerada y exponencial. Y aquí un poco, ¿no? Contarles, dentro de lo que nosotros en IBM venimos trabajando, ya tenemos muchos años trabajando en temas de inteligencia artificial. De hecho, desde el 2011, en que Watson empezó a trabajar, ya hablábamos de Large Language Models o modelos de lenguaje y entendimiento. Pues a lo largo de todo este tiempo, la forma como entrenábamos la inteligencia artificial y cómo se usaban los modelos de inteligencia artificial, pues eran particularmente específicos en términos de las tareas a las cuales nosotros teníamos que entrenar, ¿no? Y si ven ahí en la parte izquierda el modelo tradicional de la inteligencia artificial no generativa, ¿no? Está relacionada con entrenamiento de tareas individuales, ¿no? De modelos individuales que no necesariamente estaban conectados, ¿no? Que esta capacitación incluso y este entrenamiento era supervisado por humanos, ¿no? Y les puedo contar algunos casos, proyectos que hemos trabajado con diferentes empresas en las cuales pues entrenábamos la inteligencia artificial para hacer ciertas tareas, para contestar llamadas, para responder de forma automática. Y como parte de estos proyectos, pues terminaban existiendo squads o equipos que se dedicaban diariamente a seguir entrenando por todas aquellas respuestas pues que no eran entendidas por la inteligencia artificial, ¿no? Y de alguna forma esos equipos y esa supervisión es una supervisión humana, ¿no? Y esto es justamente lo que ocurría o lo que ocurre con los modelos tradicionales de inteligencia artificial. Ahora, cuando ya hablamos de lo que es la inteligencia artificial generativa, empiezan a aparecer dos conceptos fundamentales. El primero son los modelos fundacionales, ¿no? Y un modelo fundacional es un componente o una serie de componentes, en este caso el ejemplo va hacia modelos fundacionales de Large Language Model o modelos de lenguaje, ¿no? Tipo el que hoy existe, ¿no? Con ChatGPT o BERT de Google, ¿no? Entonces, estos modelos fundacionales de lenguaje, ¿no? Hoy día son masivos, están preentrenados, son abiertos, y justamente este modelo fundacional masivo, al tener datos preentrenados del entendimiento en lenguaje, pues hace y acelera la aplicación en diferentes proyectos empresariales. El gran problema, y más que problema, el gran desafío, es cómo empezar a utilizar estos modelos masivos abiertos dentro de una compañía, ¿no? Definitivamente, desde IBM, que venimos trabajando y somos expertos en plataformas empresariales, tomamos esa información y la empezamos a cuidar, a proteger, a embeber y a crecer de forma exponencial, conectándonos como base con esos modelos, pero haciendo que esto sea seguro,
que esté dedicado a cada una de las industrias que de alguna forma pues, puedan existir, ¿no? Es impensado tomar, y voy a poner un ejemplo, el buscador de Google y colocarlo en mi empresa y que piense que va a funcionar igual. Entonces, lo mismo ocurre con la inteligencia artificial generativa. No puedo tomar un chat GPT, ponerlo aquí, porque no está preparado para lo que es justamente los conceptos de industria, los temas de seguridad, los componentes de escalabilidad, de acceso, de gobierno, etcétera. Entonces, esta es un poco la forma como estos modelos fundacionales están justamente acelerando lo que antes me demoraba en capacitar, pues hacerlo muchísimo más rápido, ¿no? De forma adaptable, con poca o ninguna capacitación, ¿no? Y estos modelos pueden utilizar muchísimas tareas en paralelo, de tal forma que el entendimiento, pues no es un entendimiento, se podría decir, por intención o por frases, más contextual, ¿no? Y es un aprendizaje no supervisado y preentrenado. Son un poco las grandes diferencias entre lo que es un modelo tradicional de inteligencia artificial que hoy día existen, ¿no? Y un modelo fundacional, ¿no? Que apalancado con una tecnología que se llama Transform, pues ha acelerado que esto, pues, pueda hacer crecer a escala, ¿no? Y bueno, ¿qué casos de uso o cuáles son esas capacidades mejoradas sobre las cuales vamos a poder empezar a trabajar en las compañías? El primero tiene que ver con lo que es la sumarización o el resumen de muchos datos, tomar muchísimos datos, empezar a sacar conclusiones de forma acelerada. Lo segundo, todo el tema de conversación, conocimiento conversacional o diseño conversacional, ya sea por texto, ya sea por voz. En principio, lo que tenemos hoy, que ya está de alguna forma listo, es por texto, y esto va a acelerar justamente lo que les mencionaba, el tema de entrenamiento, ¿no? Ahora, creación de contenido, porque la inteligencia artificial no solamente es, y a veces nosotros pensamos y nos imaginamos un chat bot o un asistente de voz, ¿no? Que eso es, pero la inteligencia artificial tiene muchos componentes, ¿no? Puede tener generación de video, de imágenes, de código, de texto, de lo que fuere. En este caso, la creación de contenido personalizado para cada una de los usuarios que pueda aprender a través de diferentes canales o diferentes inputs su comportamiento, entender cómo es que navega, etcétera, pues la creación de contenido también es una capacidad que se va a mejorar a partir de la inteligencia artificial generativa. Y finalmente, pero no por eso menos importante, la co-creación de código. Y deben haber escuchado ya algunos casos en los cuales pues la inteligencia artificial generativa empieza a generar código, ¿no? Y es algo que nosotros ya estamos también trabajando. Ahora, hay un indicador que dice que hasta un 70% de reducción en ciertas tareas de NLP, NLP es Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural, pues se puede reducir, ¿no? Y en el gráfico que ven acá a la derecha, pues ven el punto referido en orden, ¿no? Es como un funnel, como una cascada. Tenemos el Large Language Model del que estaba hablando, que justamente son estos componentes de entendimiento preentrenados de texto, los Foundation Model, que es justamente este Large Language Model exponenciado y preentrenado, y finalmente la inteligencia artificial generativa, que es que tomando en este caso, que es texto, los modelos fundacionales de lenguaje, pues empiezo a generar contenido como nunca antes lo han visto, como si fuera un humano, ¿no? Y es así como funciona esta cadena, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Cómo desbloqueamos en nuestras compañías estos building blocks, ¿no? ¿Qué oportunidades nuevas se van a generar, ¿no? Si de alguna manera estos large language models, y lo estoy repitiendo, pero es un concepto súper importante, ¿no? Por sí solo no va a cambiar nada. Lo que realmente ha ocurrido es que hay dos conceptos que les mencionaba, uno que es el modelo fundacional, que está apalancado de una tecnología, una arquitectura tecnológica transformer, es así como se llama, ¿no? Esta tecnología transformer utiliza componentes neurolingüísticos, no quiero entrar en ese detalle, pero esta tecnología es la que ha hecho que esto crezca de forma exponencial y por lo tanto se empiecen a crear contenidos y diferentes objetos y diferentes outcomes con la inteligencia artificial generativa. Ahora, en las empresas, ¿cómo esto puede aplicar, ¿no? Va
desde empezar a trabajar sobre soluciones de conversación. De hecho, tanto en México como en Latinoamérica, sí hicimos una encuesta y todo lo que tiene que ver con atención al cliente, customer care, como le llamamos, a través de asistentes de voz, a través de chatbots, pues es el primer candidato y es lo que más se ha utilizado en empresas en toda Latinoamérica. Entonces, los Large Language Models aplicados a conversación, pues son los primeros que creemos que se van a impactar y se van a acelerar en los negocios. De hecho, ya lo estamos haciendo. Toda la parte que tiene que ver con automatización de tareas de TI, todo lo que tiene que ver con apostar y apoyar las tareas de los empleados, el Digital Labor Models es también un candidato único, ¿no? Y finalmente, todo lo relacionado, y de hecho IBM está apostando mucho por esta área del tema de ciberseguridad, sobre todo por nuestro enfoque en empresas, porque sabemos lo valioso y lo delicado que es proteger la información y los datos. Entonces, hoy la inteligencia artificial generativa también nos va a permitir encontrar modelos, predecir, anticipar algún tipo de ciberataque, fraude, etcétera, ¿no? Es un poco como vemos esta aplicación hoy en las empresas. Ahora, ¿no? Nosotros dentro de nuestra tecnología, que ya veníamos trabajando estos modelos, como les comentaba, desde hace ya bastante tiempo, pues estamos también entrando en la inteligencia artificial generativa con Watson X, ¿no? Y Watson X tiene tres grandes componentes. Una plataforma de nueva generación que permita a los developers, a los desarrolladores, a los creadores de contenido, empezar a construir todas las aplicaciones y todos los modelos propios de la compañía, protegidos y asegurados, pues con Watson, ¿no? Y aquí el concepto de Watson X AI está relacionado a una plataforma que me va a permitir entrenar, construir, validar, pero siempre teniendo en cuenta la seguridad, la protección de datos y el acceso empresarial, ¿no? Y dos componentes más, Watson X Data, que justamente va a exponenciar los datos o estos modelos que de alguna forma están open source o open data, tomarlos y combinarlos con los modelos de data de la compañía. Y finalmente todo lo que tiene que ver con gobierno, ¿no? Y cómo, y aquí hay un concepto súper importante en términos de herramientas que te permitan crear un modelo de gobierno y empezar a trabajar sobre transparencia, sobre definición de quién tiene acceso a este tipo de información, qué tanto voy a compartirlo. Entonces son como que estos tres grandes pilares y aquí estamos hablando 100% desde un punto de vista empresarial, son los que IBM hoy está apostando por lanzar al mercado y por trabajar con las compañías. Ahora, ¿qué casos de uso, no, están listos o creemos que son los que de alguna forma pudieran empezar a trabajarse y tener éxito a escala, ¿no? Y vamos a empezar de repente por el que les mencionaba, que es el que está en el medio que tiene que ver con Customer Care, ¿no? Empezar a delimitar las llamadas de un contact center contenidas por inteligencia artificial conversacional. De hecho, esto es algo que ya venimos trabajando hace muchos años. Tenemos algunos casos de referencia muy importantes, en los cuales pues empezamos a entrenar a la inteligencia artificial, ya sea para guiar a los clientes que tienen algún tipo de contacto, no solamente por el contact center del llamado o el call center, sino por el call center, por la aplicación móvil, por algún tipo de chat, por algún canal. ¿Mm? Entonces hoy el acelerar este entendimiento, ¿no? de cada uno de los usuarios que llama, pues nos lleva a hablar de indicadores como call deflection o reducción de llamadas, asistir a la gente para que pueda ser mucho más rápido al contestar una llamada, ¿no? Imagínense que están llamando porque tuvieron un fraude con algún producto, compraron algún producto y no llegó, y cada vez que empiecen a hablar o a textear, pues se van habilitando pantallas a la gente que está atendiendo, a la gente humano que está atendiendo, y va apareciendo en las pantallas y la persona no tiene que entrar a 16, 17 sistemas diferentes, sino que en línea, mientras va hablando con esta persona o mientras la va atendiendo, pues está optimizando su trabajo, está reduciendo el tiempo de atención y por lo tanto es más eficiente, ¿no? Es un poco uno de los casos de uso que
coincidentemente a lo que mencioné, pues es el más utilizado en Latinoamérica y México, el que creemos pues ya está listo para poder ser implementado. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con transformación de talento, ¿no? En términos de productividad. Y esta productividad está muy orientada, de hecho muchos pueden decir, no, va a reemplazar a los humanos. No, acá lo que nosotros de alguna forma vemos es que hay una oportunidad para empoderar a los humanos en términos de atención y también aquellas actividades que son complejas al momento de ejecutar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con adquisición de talento, ¿no? Evaluación del performance, ¿no? Manejo de todo el personal que uno puede tener a cargo. Entonces, todas estas actividades que son particulares, ya hoy estamos trabajando con casos de uso, ¿no? Y finalmente, el tema de migración y modernización. ¿Y esto qué quiere decir? Hoy, pues estamos viviendo un momento clave en las compañías en las cuales, pues todos los sistemas que les llamamos legados, ¿no? O sistemas heredados o sistemas que están en servidores en las mismas compañías, pues hay una tendencia de migrar a la nube, ¿no? Y de modernizar esas aplicaciones. La realidad es que para que la inteligencia artificial trabaje necesita tener datos, necesita tener información y mientras más sistemas tenga que no estén o en la nube, flexibles, adaptables, apificables, ¿no? Listos para conectar, pues por más inteligencia artificial que tenga, pues no voy a poder utilizarla como yo quisiera. Entonces existe todo un tema en tendencia de empezar a migrar a nube. Hoy más o menos podríamos decir que entre el 20 y 30% de aplicaciones a nivel mundial están en la nube y el resto todavía está en sistemas legados por diferentes motivos. Pero en este camino de migrar y modernizar hacia diferentes nubes, hacia diferentes plataformas, hoy día la inteligencia artificial generativa puede ayudar a crear código en estas migraciones, ¿no? A definir estándares, a utilizar algún tipo de documento vivo o guía de lo que estoy codificando para que otra persona que venga, pues, sepa qué es lo que dice, etcétera. Entonces, todo el tema de generación de código, co-creación de código para migración, para migración y modernización de aplicaciones es otro de los casos que creemos que hoy día está listo para ser acelerado. Y bueno, para un poco tangibilizar algunos casos de referencia globales sobre los cuales venimos trabajando, ¿no? Creo importante mencionarles estos que traje, ¿no? Y algunos que no pueden estar citados porque no tenemos necesariamente autorización como para dar los nombres, pero en principio estos casos, ¿no? De todo lo que tiene que ver inteligencia artificial en empresas, pues está dado por un lado, ¿no? En el caso de la NASA, creación del Large Language Model patentado para investigación meteorológica y climática. Saben que IBM hoy es dueño de Weather Channel, ¿no? Es nuestra propiedad y de alguna forma, junto con la NASA, hemos trabajado en esta creación de Large Language Models específicamente para temas de investigación meteorológica y climática. Con Moderna, a partir del COVID, todos sabemos quién es Moderna, ¿no? Hoy trabajamos lo que es la creación de Large Language Models patentados para el descubrimiento de fármacos también, ¿no? De hecho, ahí hay unos links en los cuales pueden acceder a las notas. Y en el lado más de deportes, ¿no? En el caso de Masters Tournament, ¿no? Este gran torneo de golf en el cual nosotros ya venimos trabajando con ellos desde muchos años, generando aplicaciones, generando diferentes canales para conectar a la audiencia con el espectáculo. Hoy, pues, es toda la parte que tiene que ver con los videoclips o los comentarios contextuales, los estamos trabajando con inteligencia artificial. Ahora, eso es un tipo de ejemplo de caso de uso. En el caso de Citibank, no nos fuimos para el lado de clientes, sino más de forma interna para temas de auditoría, y esto un poco
tiene que ver con lo que les mencionaba de sumarización o resumen de datos y sacar tendencias. Y hoy hicimos una reducción de 30.000 horas de auditoría interna en 5.000 controles necesarios, ¿no? Y Citibank, al ser un banco global, pues tiene muchos componentes ahí de regulación. Voiges, que es una telco europea, pues escaló 4 aplicaciones de inteligencia generativa, ¿no? En 4 meses generando código, que es un poco lo que comentábamos de la generación de código. Y los demás casos están muy relacionados con temas de Customer Satisfaction para la telco, una telco española, temas de precisión de la inteligencia artificial conversacional, un 25% de mejora sobre lo que ya entendía y un 80% de aumento en la eficiencia en las pruebas y clasificación. Entonces acá se aceleró, ¿no? En este Banco Global de Estados Unidos, ¿no? Y así, ¿no? Podemos seguir viendo algunos otros casos en temas de búsqueda de conocimiento, ¿no? Y reducir el esfuerzo para hacerlo de manera mucho más rápida, para lanzar un producto al mercado, un market research, ¿no? Temas de la industria automotriz, ¿no? Interactuar con la cadena de suministro en lenguaje natural. De hecho, cuando empezamos ya a hablar de industrias que están más para la parte de supply chain, hay muchas oportunidades de mejora, de empezar a unir el front con el middle office, con el back office, y es un poco sobre lo que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, simplemente algunos casos de lo que ya la inteligencia artificial generativa para empresas estamos trabajando con ellos, ¿no? Es un poco los ejemplos, ¿no? Tenemos consultores de inteligencia artificial ya listos en Generative AI, aceleradores creados. De hecho, acabamos de lanzar un centro de competencia, un centro de excelencia en IBM Consulting para poder trabajar sobre inteligencia artificial generativa, porque sabemos que es lo que se viene, ¿no? ¿Y cómo nos involucramos hoy? Pues eso es un poco para contarles qué es lo que hacemos dentro de nuestros servicios. Tenemos algunas sesiones para, en el caso de empezar a trabajar con algún cliente, que es como lo hemos hecho, pues definir cuál es el caso de uso, él o los casos de uso, en donde de alguna manera pudiera aplicar, ¿no? Algo que realmente tenga un retorno sobre la inversión que voy a hacer. Y últimamente, en los últimos años, lo que hemos empezado a ver es empezar a trabajar proyectos, pues, orientados a eficiencia, a reducir costos operativos y que de alguna manera la implementación de la innovación ya no va sobre un CAPEX, sino más bien sobre un OPEX y hace esto mucho más autosustentable en términos de generar un proyecto de transformación con inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, tenemos algunas herramientas y nuestro modelo IBM Garage. De hecho, hablamos de este tema en otra charla en el blog de Andy con temas de IBM Garage, como es que empezamos una etapa de co-creación, de codiseño y finalmente de cooperación, ¿no? Eso es un poco lo que estamos ya aplicando a los temas de inteligencia artificial, ¿no? Y a partir de empezar a trabajar sobre ellos, este es un gráfico en el cual empezamos a priorizar los big bets o las iniciativas que creemos pues son más relevantes para el caso de negocio que encontramos entre las compañías, ¿no? Es un poco la forma como definimos un roadmap, ¿no? Y priorizamos todo lo que tiene que ver el foundation de AI, ¿no? Algunas compañías de repente todavía no tienen nada de AI, entonces empezamos y buscamos en dónde y en qué caso de uso de referencia, pues vamos a acelerarlo, ¿no? Y eso es un poco lo que quería contarles, que quería introducir este concepto. Es algo muy nuevo que se está escuchando, ¿no? Resaltar el tema de la importancia en términos de el concepto empresarial o el ambiente empresarial, donde hay muchas regulaciones, políticas, eh, hay que proteger la información, ¿no? Y en eso, pues, IBM viene trabajándose muchísimo tiempo, ¿no? Finalmente, todo el tema que también nosotros de alguna manera venimos promoviendo con respecto a la ética para el uso de la inteligencia artificial, en la cual pues nosotros somos convencidos que tenemos que tener ciertos
parámetros, o tenemos que tener ciertos principios como compañía, y nosotros lo tenemos, en términos de la transparencia, el uso de la información, el uso protegido en términos de niveles, de quién tiene acceso dentro de una compañía, y cómo esto pues le vamos dando forma y lo vamos haciendo crecer y evolucionar conforme la misma tecnología nos lo permita, ¿no? Y con esto termino y les agradezco muchísimo la atención a esta charla y quedo en contacto para lo que necesiten. Muchísimas gracias.